Perfecto. Entonces, muchas gracias a todos los amigos que están conectados. Eh, Esta es una ocasión más de Educacerío, que para los que todavía no saben qué es, Educacerío es una plataforma, digamos, un frente que surge como la necesidad para hacer de la globalización algo útil en la sociedad, ¿no? No solamente eh, tecnología, sino también conocimiento para la vida, saberes de la naturaleza misma, y para conservar nuestras costumbres, para conservar el conocimiento ancestral, etcétera. Y es por eso que organizamos este tipo de conferencias, intentando llegar hasta el caserío de Mitopampa en la provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca, que es el lugar que nos motiva y desde donde surgen todas estas ilusiones para seguir trabajando. Y bueno, y el día de hoy tenemos el honor de tener a Melanie Sánchez Martínez con una charla, con una exposición sobre el antepresente, la arqueología en el ahora. Antes de darle paso a Melanie, quisiera mencionar unas cuantas palabras. Melanie es licenciada en arqueología por la Universidad de Granada, en España. Tiene un máster en arqueología andina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es experta en arqueología comunitaria, paisaje, memoria biocultural, patrimonio y sociedad. Y además de eso, es investigadora en arqueología comunitaria y actualmente lidera un proyecto llamado PACASA en Granada, España. Y con esto doy paso a Melanie. Te agradezco muchísimo, Melanie. Es un honor tenerte aquí y seguro que aprenderemos muchas cosas útiles. Estás en... ya, ahora sí. Bueno, voy a empezar a compartir y mientras ya voy hablando. Antes de nada, darle las gracias a Educacerío, a Jorge, mi Turichay, personalmente, porque ¿se ve? Sí, ahora se va a ver su voz. Y así, ahora sí se ve. A ver, Uh-huh. se ve. Pero esto, ahí está, pero se ve. Ahora, ¿verdad? ¿Se ve mejor? Sí, sí, sí. Y el puntero láser. Ya. Bueno, pues darle las gracias a Educacerío, a Jorge, por permitirme dar, más que una charla, es una pregunta, ¿no? Que hablando los dos, un día haciendo un ejercicio, surgió la duda de la arqueología, ¿no? Que es no tanto qué es la arqueología, sino cómo funciona la arqueología, que es una pregunta que ni los mismos arqueólogos a veces nos hacemos y por eso surgen algunas veces disputas, ¿no? Pueden levantar la mano, escribir por el chat, cortarme, porque yo tengo un acento andaluz y a veces me acelero mucho y entonces si ven que no, me cortan, no hay problema y yo vuelvo a repetir. Así que sin más, pues vamos a comenzar. Antes de nada, cuando nosotros hablamos de arqueología, para todos los que son de los años 80, 90, ¿no? Creo que este fotograma es muy, muy conocido y es Indiana Jones, ¿no? Entonces pensamos en arqueología como reliquias, tesoros, fortunas, ¿no? Algo que vamos a descubrir y que va a ser, vamos, para la humanidad va a resolver todos los enigmas que tenemos en la humanidad. ¿Realmente arqueología es esto? Bueno, para los que hayan visto las películas saben que Indiana Jones realmente no es un arqueólogo como tal, sino que a veces puede denominarse como expoliador. Siento, si alguien es fan de Indiana Jones, siento cortarle un poquito la ala, ¿no? ¿Y por qué he puesto el término bienes entre interrogativos? Porque lo que vamos a ver va a ser cómo la arqueología ha sido usada, ¿no? ¿Cuál ha sido la utilidad de la arqueología desde su inicio? ¿Vale? Así que veamos qué ha sido la arqueología en la historia. Voy a utilizar esta maravilla que es el puntero láser. Aquí. Vale, en primer lugar tenemos una etapa precientífica. Esta etapa precientífica lo que se basa principalmente en la fascinación por todos los objetos. Es decir, los objetos son, en su mayoría, son sacralizados. Por ejemplo, un monumento, el más conocido quizá o uno de los más conocidos dentro del mundo occidental, es Stonehenge, ¿no? El lugar donde los druidas hacían
todo tipo de brujería, como se diría antiguamente, por suerte ya hemos quitado un poquito ese término, y que ayudaban, ¿no?, a renovar pues toda esa energía de su pueblo y también por el tema del cultivo. Veremos más adelante cómo muchos de estos términos, ¿no?, de estos momentos del cultivo son esenciales para la arqueología. Entonces, ¿qué ocurre? Se le incluye un pasado totalmente mítico, donde lo racional no está muy latente. Por lo tanto, tendríamos la dicotomía de creencia versus la ciencia. Es más, yo no sé si alguno conocerá quizás las teorías, hubo varias teorías del hombre antidiluviano, ¿no? Y por eso, pues, esa lucha que, si no creo más recordar, en algunos lugares todavía de Estados Unidos, se sigue impartiendo, ¿no?, esa creencia de que la arqueología puede datar hasta esa fecha. Entonces, en esta primera etapa, ¿qué tendríamos? Que el cambio viene dado por una decisión divina, no viene dado para nada por la acción humana. ¿Y qué ocurre? Que poco a poco, avanzamos un poquito más en el tiempo, se dan los gabinetes de curiosidades. Estos gabinetes de curiosidades comenzaron gracias al ímpetu de los nobles que tenían curiosidad, pues, por descubrir ciertos objetos. Pero estos gabinetes de curiosidades precisamente eran llamados de curiosidades porque tenían lo que ellos consideraban animales fantásticos, elementos de otro mundo, es decir, siempre mostraban una superioridad de la sociedad contemporánea, de la sociedad en la que se daban estos gabinetes y del sector social que investigaba y que creaba estos gabinetes con respecto al resto de la sociedad. ¿Qué ocurre? Que poquito a poco los restos arqueológicos pasan a ser antigüedades y aquí es cuando ya se descubre lo que actualmente denominamos como cultura. No es que se descubre, sino que se nombra, se le da ese término ya de cultura. Nace también a consecuencia de un anticuarismo, ¿no?, donde los objetos, pues, son mostrados en galerías, pero recordemos que esto es un factor estético y que no viene dado por la importancia que tenga en el colectivo. ¿Y en qué momento pasaríamos de esta etapa precientífica a una arqueología más moderna? Pues bueno, todos conocemos el movimiento de la Ilustración, que, como su propio nombre indica, es un momento que ilustra, ¿no?, que ilustra la mente de los sabios, de aquellos que tenían acceso a la información. Esto sería en el siglo XVIII y aquí indiqué el nombre de un libro y un autor que es Winkelmann, que en 1764 publica Historia del arte antiguo. Esa obra es la que se considera como el origen de la arqueología, se considera que ahí es donde nace. ¿Y qué tenemos aparte de cierta obra y ya de estas preocupaciones sociales que empiezan a darse por nuestro pasado? Bueno, las conocidas como exploraciones, que también exploraciones, lo mismo que decía anteriormente con Indiana Jones, fueron más bien expoliaciones, ¿no? Y aquí, ¿qué ocurre? Que exploraciones a Egipto, a la zona antigua conocida como Mesopotamia, a Roma, a Grecia, lo que intentan es buscar, pues, esos restos arqueológicos y supone cada vez más el auge de esta disciplina. ¿Y ello a qué nos lleva? Nos lleva a un imperialismo arqueológico que ahora profundizaremos un poquito más. Tenemos, si es cierto, en esta arqueología moderna, tenemos una comprensión mayor del pasado y esas teorías creacionistas, los que decíamos del hombre antediluviano, ya comienzan a dejarse un poquito más atrás, ¿no? Aparece el pensamiento racional y todo ello viene dado por un determinismo ambiental. Veremos que la arqueología está muy relacionada con todas las corrientes que se han llevado a cabo en ciencias ambientales, porque por eso nosotros tenemos la metodología y varias técnicas que emanan de todas estas ciencias. Esta arqueología moderna destaca el sistema de las tres edades que conocemos todos, bueno, las tres edades occidentales que conocemos todos, porque, bueno, luego sabemos en el caso del Perú, pues tenemos una cronología diferente, en el caso de Mesoamérica tenemos otra totalmente diferente, en el caso del continente africano, etcétera. Es decir, cada uno pues tiene su terminología. Destaca el sistema de estas tres edades, que es la edad de piedra, de bronce y de hierro. Pero ¿qué ocurre? Que estas solamente eran aplicadas a los restos del Museo de Copenhague. Entonces, era tan específico que no podía aplicarse a todo, pero lo que se quería con ello era que ese sistema de las tres edades se aplicara a todos los restos, lo cual actualmente es impensable.
Comienzan las dataciones relativas también, que son el eje de la arqueología y que junto con otras muchas teorías, como la de la evolución, pues permitirán un estudio mucho más cercano del pasado. Nos movemos, ya nos venimos al siglo XX, avanzamos bastante en la historia y nos vamos a la nueva arqueología, que aquí viene ya toda la teoría arqueológica, que no voy a explayar aquí porque de verdad que es bastante dura de masticar, pero sí hablaremos sobre la nueva arqueología. ¿Por qué? Porque esta se define por explicar, a veces más que por describir, es decir, nos acercamos hacia qué quiere decir ese objeto, ¿no? Cada vez la arqueología va teniendo ese carácter más científico y, como decíamos anteriormente, como bebe de otras muchas disciplinas, acoge ese positivismo y por ello tenemos ese método hipotético deductivo, que es el que actualmente pues, se lleva a cabo en la disciplina arqueológica. Esto es conocida como la arqueología procesual, pero como digo, yo si quieren luego le paso un libro entero de teoría arqueológica que les digo que no se van a aburrir porque de verdad que es una barbaridad. Y por último, pasamos a las corrientes actuales. Dejando atrás ese positivismo, esa razón, por así decirlo, no esa razón, nos acercamos hacia unas corrientes postprocesuales que nacen debido a las críticas a esa nueva arqueología o new archaeology, lo que muestra una subjetividad totalmente en la materia, que elimina las verdades absolutas. Esto es algo que yo considero que toda persona que haya leído un poquito de arqueología o que sepa simplemente el término arqueología, entenderá que lo que decimos los arqueólogos no es una verdad absoluta, obviamente, que más quisiéramos que poder tener a la persona al lado que creó un cuenco, ¿no? Y decirle, oye, mira, donde lo creaste es como lo hiciste, pero por desgracia no es así. Entonces nuestras verdades pues no llegan a ser verdades absolutas. Ahora el contexto, es decir, el lugar en donde se encuentran los restos arqueológicos toma mucha más importancia para conocer todos los detalles de ese objeto, para saber cómo se creó, dónde se creó y el por qué está ahí, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que se unen todos los paradigmas. Más adelante vamos a explicar un poquito más el porqué de estos paradigmas. Y en primer lugar nos llevamos a una interdisciplinariedad y luego seguimos con una multidisciplinariedad que es la que reina actualmente y por la cual la arqueología es tan compleja pero a la misma vez tan maravillosa. Y bien, ¿qué tenemos ahora? Bueno, ahora lo que tenemos es el imperialismo arqueológico. Recuerdan que les comenté anteriormente que hubo una época de arqueología moderna donde digamos que la arqueología estaba en auge, pero era parte de un sector, ¿no? Era de un sector y luego se utilizó para la exploración. Bueno, pues aquí era el imperialismo arqueológico que surge a partir de la Europa que se estaba repartiendo el mundo entre sus naciones, estamos en el siglo XIX, y cuando los ideales de un sector social se basaban, por un lado, en un corte humanista, ahora pondremos un ejemplo, y por otro, la legitimación de su poder. Para comentar el primero, ese corte humanista, vamos a poner un ejemplo de Perú, que es muy claro, que es la presencia de los alemanes en el Perú. Hay un arqueólogo que es bastante conocido, que es Max Sule, y este hombre sí que es verdad que se escapa un poquito, ¿no? Se escapa un poquito, y lo digo porque quizá otros arqueólogos alemanes de su época, debido a su época, porque vivimos dentro de un contexto social, no económico y político, pues ellos iban con otras intenciones al Perú. ¿Qué ocurría? Que Ule, por ejemplo, indicaba que él estudiaba los objetos precolombinos para las necesidades de nuestra ciencia alemana. Es decir, legitimamos el origen de una nación, legitimamos con esa arqueología el poder de una nación. Entonces, él sí que es verdad que fue uno de los grandes estudiosos porque material que él excavaba, material que se estudiaba, entonces por eso decía que se excavaba un poquito. ¿Qué ocurre con toda la población alemana? Y como la alemana, Gran Bretaña y franceses, que la fascinación por las civilizaciones exóticas y lejanas les lleva a buscar restos en otros lugares, aplicando siempre un discurso paternalista en sus crónicas, estableciendo que había como una idea de superioridad sobre esas culturas que estaban siendo investigadas. Esto creo que no nos suena a nadie nos suena lejano, porque actualmente se sigue haciendo en algunos momentos, y ese es el colonialismo, ¿no? La idea de hacer también una verdadera ciencia, que era lo que decía exactamente Ule, lleva a que, como no se utilizaban fuentes escritas, pues estas personas, como decíamos, de los países de Gran Bretaña, de Francia, que eran investigadores junto a Alemania, fueran especialmente a África, América y Asia.
y se apropiaran en muchas ocasiones de su pasado. Otro ejemplo claro, tenemos a Howard Carter. Howard Carter fue quien en 1922 descubrió la tumba de Tutankamón. Todos conocemos a Howard Carter. Y él indicaba, la egiptología es una disciplina científica y las excavaciones están reservadas a los que tengan la educación apropiada. Es decir, todo aquel que no fuera científico propio de estas naciones de origen de donde ellos procedían, no nativo, no tenía derecho a acceder a la arqueología y mucho menos a sus tesoros, mal llamados tesoros para mi concepción, ¿no? ¿Qué hacía esto? Que se justificaba la exploración y la exportación de los artefactos antiguos. Por lo tanto, esa idea de superación cultural se encontraba por encima la extranjera de la local. La cuestión, como decimos abajo, la legitimación del origen de la nación, es que esta incrementaba ese prestigio de la nación y se daba una competencia. Surgió una guerra entre las grandes colonias, entre las grandes potencias, Francia, Gran Bretaña y Alemania. Ellos luchaban por querer conseguir la mayor cantidad de objetos de otros países y decir, a ver, cuál es el que más vale y cuál es el que más información me da. En cuanto a la segunda cuestión que comentábamos, que era la legitimación del origen del poder, esto era especialmente utilizado por las coronas y los gobernantes, que suponían que el estudio del pasado de esas culturas, si eran culturas fascinantes con una gran cantidad de objetos, legitimarían su poder y el por qué ellos estaban allí. Ahora bien, vamos a poner ya un par de ejemplos. Aquí arriba, esta imagen, que es una litografía, corresponde a cuando en 1799 fue descubierta la piedra Rosetta. ¿Por qué? Vamos a ponernos un poquito en contexto. ¿Qué pasó con la piedra Rosetta? Bueno, Napoleón Bonaparte se encontraba en disputa con Gran Bretaña y entonces quería acceder a cierto mercado, que era el de la India, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Pues empezó conquistando el norte de África, ¿no? Entonces llegó a Egipto. ¿Y qué pasa? Que él no solamente viajaba con un ejército inmenso, sino que él viajaba con los que eran conocidos como los sabios. Los sabios eran un grupo de científicos que lo que iban a hacer era llevar la civilización a esos pueblos donde no había llegado, es decir, todos los avances tecnológicos que tenía la Europa del momento a esos lugares. Pero no solamente sería Egipto, Siria, Palestina, etc. Todos sabemos que Champollion finalmente sería quien desvelaría o quien estudiaría la piedra Rosetta, la cual ha sido clave para conocer el idioma de los jeroglíficos, ¿no? Lo sabemos todos. ¿Qué ocurre? Que en 1801 los británicos vencen a los franceses y se llevan todos los hallazgos que ellos habían tenido, todos. Y la piedra Rosetta es una de ellas que se encuentra en el Museo de Londres. Vamos a hablar de otro objeto que yo creo que este no es tan conocido, pero que a mí personalmente me crea muchísima admiración, que es el tesoro de Magdala. Este es el tesoro de Magdala. Nos situamos en Etiopía, en el año 1868. Otra vez los británicos. Los británicos, recordemos, Gran Bretaña, Alemania y Francia, ¿no? Siempre son las tres grandes potencias que han llevado a cabo esta idea de la arqueología como imperialismo arqueológico. ¿Qué ocurre? Que las tropas británicas atacan la fortaleza del emperador. Es conocida como la batalla de Magdala. Son todos los elementos que hay en esa fortaleza, son arrasados, todos se los llevan, incluida la corona, que es esta de aquí, del rey de la iglesia ortodoxa etíope. A ellos se les suman incluso los restos del príncipe Alemayeu. Hay que tener en cuenta que se llevaron bastante. ¿Qué ocurre? Que ellos, en vez de exponerlo directamente, lo que hacen es que empiezan a venderlos para poder costear todos los gastos del ejército. Una de las colecciones que se lo queda es Victoria and Albert y otras, pues, por ejemplo, pues el Museo de Londres. ¿Qué ocurre? Que en el año 2018 las autoridades etíopes deciden que al fin y al cabo que quieren lo que es suyo, ¿no? Y aquí empieza a haber una serie de diálogos. Esto ha pasado a lo largo de toda la historia desde que, digamos, hemos tomado más conciencia sobre la identidad cultural de cada país, ¿no? ¿Qué ocurre? Que finalmente el Museo de Londres les dice que va a ser un préstamo, les va a dejar en préstamo ciertas piezas, aunque sí han devuelto otras cosas como han sido mechones de pelo, etcétera, de este conocido como tesoro de Magdala, ¿no? Pero finalmente, pues nada, las conversaciones siguen ahí, pero el museo sigue teniendo el tesoro de lo etíope. Aquí tenemos los frontones del Partenón griego, que están también en el museo británico y que, bueno, que también han tenido ciertas disputas para ver cómo los conseguía.
En este caso aquí tenemos la puerta de Istar, perteneciente a Babilonia, ¿no? A lo que fue la antigua Babilonia, y que bueno, que se encuentra en el Museo de Berlín. Más de lo mismo. Goldewey fue su arqueólogo el que lo descubrió y decidió llevársela y también han tenido conflictos. En este caso vamos a hablar de un caso de Perú-España, ¿no? ¿Qué ocurre? Voy a comentarles el tema del conocido caso Patterson. El conocido caso Patterson ocurrió en el año 1997, cuando vamos a nombrarlo de una manera sutil y lo vamos a decir coleccionista cuando en realidad es un ladrón, pues se llevó aproximadamente más de 1000 piezas de arte prehispánico hacia España y las puso en el norte, en la capital de Galicia, en Santiago de Compostela. ¿Qué ocurre? Que todas estas piezas fueron expuestas y fueron guardadas y durante 10 años estuvieron almacenadas. En el año 2007 es cuando las instituciones y las autoridades del Perú deciden decirle a España, darle un toquecito y decirle, oye, ¿dónde están nuestras piezas? Dado que, bueno, os las habéis llevado y no sabemos qué ha pasado. Poco a poco han podido ir consiguiendo todas las piezas, que en realidad no han conseguido todas. Si no creo mal recordar, hace poquito tiempo se le dieron unas 300, aproximadamente 354, cosas así. Pero no están todas, ¿no? Entonces, es decir, cogemos las piezas a nuestro antojo. Por otro caso, no sé si conocerán el caso Odisei también, que ahí están metidos España, Estados Unidos y Perú tampoco, ¿no? Que son una moneda, son las monedas del barco conocido como Reina de las Mercedes, y entonces, pues bueno, Odisei la robó y España le dijo que era territorio ultramarino suyo, y luego Perú dijo que dado que las monedas habían sido fabricadas en Perú, que les correspondían a ellas, ¿no? Yo lo dejo ahí y de verdad que digo que lo lean porque es muy interesante. Y el último caso, este último caso, que a mí me toca bastante cerca porque yo soy de un territorio de la cultura íbera, siglo IV antes de Cristo, ¿no? Ya es la Dama de Elche. Y aquí vamos a hablar de la legitimación del poder. Y vamos a poner un ejemplo español, que es Carlos III. Carlos III en el siglo XVIII, ¿vale? Él fue considerado como el rey de la ilustración, ¿no? Porque, bueno, él pagó para que se hicieran museos, pagó muchas exploraciones, pero ¿para qué utilizaba todas sus culturas? La cultura íbera es considerada una de las culturas origen, ¿no? de los españoles, aunque en verdad, al igual que el Perú, tenemos un batiburrillo, como se diría aquí, que es bastante grande. Entonces, él utilizaba esos estudios para legitimar su poder y decir, pues yo estoy es divino, ¿no? O sea, yo también, es tanto divino como terrenal, yo me lo merezco porque, bueno, soy descendiente de. ¿Y qué pasó con la Dama de Elche? La Dama de Elche se descubrió en el siglo XIX y esta fue rápidamente vendida a Francia. Lo que ocurrió cuando se vendió a Francia es que tiempo después, cuando se dio la dictadura de Franco, es decir, en el siglo pasado, quiso recuperarla como un orgullo patrio, para decir, esa dama es nuestra y nos representa. Y es cierto, la Dama de Elche junto con la Dama de Baza suelen representar bastante a lo que viene siendo la cultura española, aunque como les digo, tenemos muchísimas más culturas y más pueblos, por suerte. Entonces, ¿qué pasó? Que Franco recuperó la Dama de Elche, pero a cambio le dio otros materiales, otros elementos, otras piezas pictóricas, artesanales, se las devolvió a Francia, porque recordemos que España estuvo con Napoleón Bonaparte y con la monarquía también de los Borbones, que son franceses, ¿no? Entonces, esto es lo que decimos, que ha habido un intercambio de poder, de elementos con el tema arqueológico. Y ahora, habiendo tenido ya todo este recorrido de cuál es la importancia o cómo ha sido utilizada la arqueología hasta el siglo pasado, yo, bueno, y gracias a Jorge, que fue el que me propuso esta charla, decíamos cuál era el uso de la arqueología en la actualidad. Y he decidido denominarla arqueología antepresente. Y muchos dirán, ¿qué es antepresente? Madre mía, qué vocablo se ha inventado esta chiquilla. Bueno, el término antepresente obviamente no es mío. El término antepresente viene dado por la periodista Mar Gallego en su libro Como vaya yo lo encuentre, es un libro que habla sobre las personas, especialmente sobre las mujeres en la tierra de Andalucía, porque durante muchos años, mucho tiempo y muchos siglos, Andalucía ha sido considerada
la tierra más desfavorecida de toda España, ¿no? Como yo digo muchas veces, Andalucía es el sur del norte, porque nosotros justo estamos en el sur, y entonces, pues, en el sur del país. ¿Y a qué se refiere con este antepresente? Pues se refiere a que hay que incluir a quienes están. Sí, nosotros estudiamos desde la arqueología quienes ya no están, pero tenemos que incluir a quienes están, porque es necesaria la incorporación de esa comunidad antepresente, quienes produjeron y producen saber a día de hoy, y quienes posiblemente producirán porque quedará guardado en nuestro entender, ¿no? En nuestra memoria quedará guardado. Entonces, ese es el entendimiento de las relaciones del pasado y presente. Como dice otra autora, que también menciona Marta Gallego, Haraway, este conocimiento es un conocimiento situado, que debemos incidir, por tanto, en conocer todo lo que genera el proceso cognitivo. No podemos quedarnos con algo simplemente superficial, terrenal, ¿no? Y utilizamos la analogía con la arqueología, nosotros no nos quedamos en lo terrenal. Entonces, ese uso de la arqueología, tenemos tres grandes preguntas: ¿por qué, por quién y para quién? Así que vamos a ir resolviendo cada una de ellas. Aquí tenemos una expresión, ¿no? Una frase de Matthew Johnson. Él es uno de los grandes autores en cuanto a teoría arqueológica. Su libro se llama Teoría Arqueológica, Matthew Johnson, y es bastante crítico, ¿no? Entonces nos dice que nuestros amados objetos pertenecen al presente, que existen en la hora y aquí, y el pasado existe únicamente en las cosas que decimos sobre el mismo. ¿Qué nos quiere decir con ello? Que debemos de incluir nuestro presente debemos de incluirlo en la materia arqueológica, que en realidad es lo que hacemos, porque nosotros interpretamos. Entonces, como decía anteriormente, no tenemos verdades absolutas, son relativas. Y siempre vamos a interpretar. Entonces, ¿por qué esa arqueología antepresente? Porque debe de ser una arqueología perenne. Miremos para ello a los documentos oficiales. Son documentos oficiales, ¿vale? Pero que en algunas ocasiones, pues, estos documentos sirven como base para aquellos documentos más llamados no oficiales, que en verdad son los que la gente de calle, ¿no? La gente civil manejamos diariamente. En primer lugar, ¿vale? Tenemos lo que vendría siendo el patrimonio. El patrimonio significa herencia del padre, ¿vale? Es un término latino. ¿Y qué nos dice Galván? El pasado como elemento guía del patrimonio. El patrimonio es algo que tenemos en la actualidad, es algo físico y es algo también inmaterial. Hay que tenerlo siempre en cuenta de que tenemos dos aspectos de ese patrimonio. Por tanto, es un testimonio del pasado y también es una herramienta para comprenderlo. A partir de aquí, teniendo esta concepción, surgen las diferentes cartas, los documentos oficiales que comentábamos para la defensa de él. Nos centramos en una de las primeras, aunque la primera fue la Carta de Atenas, ¿no? Hay muchas cartas y he decidido escoger unas cuantas. Tenemos la Carta de Venecia, de 1964. ¿Qué nos dice estas cartas? Pues esta carta nos define de la siguiente manera: las obras monumentales de los pueblos continúan siendo en la vida presente el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La humanidad los considera como un patrimonio común. Debe transmitirlo en toda la riqueza de su autenticidad. Esta palabra, autenticidad, tenemos que tenerla siempre en la cabeza, porque más adelante, como vemos en la imagen, seguirá. Sí es cierto que desde esta Carta de Venecia, desde la Carta de Atenas, se va a ver una evolución en cuanto a ese conocimiento, a esa concepción de patrimonio, ¿no? Y al cómo, sí, es universal, pertenece a todo el mundo, pero entender la identidad que posee cada uno. ¿Qué ocurre con la Convención de París del año 1972? Aquí se da un término, y yo les pregunto a todos los que estamos presentes en esta charla, y quizás luego podamos comentarlo, ¿no? Se acuña el término revalorizar. ¿Por qué tenemos que revalorizar algo? Revalorizar es incluirlo en un nuevo significado que en realidad no es suyo. Quizá en la arqueología hacemos continuamente eso. Tenemos un objeto, tenemos un lugar, y le estamos dando ese valor que nosotros, por el contexto cultural en el que hemos nacido, creemos que esa palabra, ese término. A mí me gustaría saber qué piensan ustedes, porque sí que es verdad que la puesta en valor, la revalorización, es algo que siempre se ha discutido mucho, ¿no? en arqueología y en materia de patrimonio. Pero continuemos, y luego ya, si alguien quiere comentar, sería espléndido. ¿Qué ocurre? Que se establecen políticas para la convivencia con el patrimonio por parte de las sociedades. Otra pregunta: convivencia con el patrimonio por parte
de las sociedades. Recordemos que todo esto viene dado desde el norte, es decir, desde Occidente. Entonces, ¿por qué tienen que aprender ciertas sociedades a convivir con su patrimonio? ¿No lo estarán haciendo ya? Y aquí yo creo que todos tenemos ejemplos, sabemos ejemplos que decimos, pues sí, esto ha ocurrido así, de que la comunidad ha llegado a alguien y bueno, le han cambiado totalmente el significado o lo han quitado, ¿no? Que eso es algo que y veremos más adelante, que al fin y al cabo es esa arqueología del antepresente. Declaración de Bogotá. Aquí ya tenemos un cambio, ya pasan unos 6 años, ¿vale? En 1978, y tenemos esa máxima, cultura a partir de la realidad de cada pueblo. ¿Qué nos dice esta Declaración de Bogotá? Pues que el desarrollo de la cultura, a mí me van a disculpar que utilice la palabra desarrollo, a mí personalmente no me gusta a veces en materia de cultura hablar sobre el desarrollo, ¿no? Pero bueno, es la utilizada y la que la academia utiliza, así que la utilizaremos. Habla sobre el desarrollo de la cultura, de qué ha de nacer de las virtualidades, de la voluntad de cada pueblo, de sus personalidades creadoras, brota de la idiosincrasia y la realidad de cada pueblo, estando la cultura ligada a sus raíces. Esa frase, estando la cultura ligada a sus raíces, es la que nosotros debemos de tener presente, porque es la realidad de cada pueblo. Entonces vemos cómo vamos cambiando, ¿no? Cómo ya se va dejando, quizás se va individualizando un poquito más la cultura, se va especificando y ya no es tan universal, ya no es de todo. Es de todos, pero de otra manera. Igualmente, la Declaración de Bogotá se establece la necesidad de reconocer a cada uno de los pueblos que constituyen América Latina y el Caribe, el derecho y la responsabilidad de asumir su diversidad. Bueno, yo no sé quién para comentarles justamente estos años, los años 70, cómo estaba de convulsa toda América Latina, todos creo que lo conocemos. Entonces, pues sabemos más o menos el por qué América Latina y el Caribe son nombrados muchas veces con mayor ímpetu, con mayor incidencia que otros países en el caso de estas declaraciones y estos documentos, ¿no? Por ejemplo, como nos pondría Boaventura de Sousa Santos, la diversidad del mundo es infinita. Esa frase lo dice todo y esa frase yo creo que nos deberíamos de tatuar todos en la cara para evitar ciertos problemas que hay en la actualidad. ¿Qué conseguimos con ello? Ese rechazo a la homogenización de la cultura, a la globalización quizás de la cultura, hacia rechazar totalmente esa visión lineal. Llegamos, por tanto, al que para mí es un documento muy cortito, pero de verdad que es un documento muy bonito, que es el documento de Nara, en Japón, de 1994, y es el conocido como documento de Nara, sobre la autenticidad, ¿no? Ya anteriormente hablábamos de la autenticidad y ahora ya hay un documento escrito. ¿Qué ocurre? Que en él se lucha contra la supresión de las culturas minoritarias, que todas tengan su reconocimiento a nivel cultural, que se crea su diversidad, que se sepa su diversidad y que se reconozca su diversidad, que han sido creadas en el pasado y mantenidas en el presente, es decir, que no han desaparecido, que continúan. ¿Qué queremos con ello? Decolonizar totalmente el pensamiento de las culturas, de los pueblos, permitir su libertad, su autodeterminación también en materia cultural, que es muy importante. Y ahora, ¿por quién? ¿Por quién? ¿Quién hace la arqueología? Bueno, en este arbolito, ¿vale? En esta nube de palabras, hay muchas palabras. ¿Por qué? Porque como comentaba anteriormente, cuando la ciencia de la arqueología comienza a evolucionar, pues entonces hay una multidisciplinaridad. Tenemos geografía, de la geografía y la geología, como ya dije anteriormente, por ejemplo, el estudio de la estratigrafía es totalmente suyo, ¿no? Es decir, se ha adaptado al contexto arqueológico, pero esa técnica, pues, esa metodología emana de la geografía. Utilizamos también la lingüística, tenemos la arqueobotánica, arqueobiología, la numismática, la arqueometría, que es el estudio un poquito de los materiales, especialmente de la cerámica, en laboratorio, ¿no? Para conocer sus componentes. Tenemos paleogeografía, también es muy utilizada, tenemos, bueno, la prehistoria, que es una parte, ¿no? Pero que también nos ayuda mucho. Es decir, tenemos arqueología de género, arqueología de queer, que son esas nuevas ramas que se están dando en la actualidad, arqueología de la infancia. Entonces, hay un sinfín de elementos que crean y que elaboran en esa arqueología. Y ahora vamos a lo que creo que es la chicha, como dice, la chicha, la carne de esta exposición. Vamos a hablar de la arqueología comunitaria. La arqueología comunitaria. ¿Qué es la arqueología comunitaria? Bueno, lo define el término. Arqueología comunitaria es contar con la comunidad en donde se encuentra el lugar arqueológico.
Arqueología comunitaria es, como yo he denominado, las 3C: conocer, comprender y convivir. Es decir, son 3 elementos que tenemos que llevar a cabo cuando hacemos arqueología. ¿Por qué? Porque si antes hablábamos que esos documentos, especialmente documentos de Nara, quería decolonizar lo que sentíamos y lo que hacíamos sobre las culturas y nuestra manera de trabajar con ellas, tenemos que decolonizar también nuestra manera de hacer arqueología, para tener socios y no patrones. Esa frase me parece bastante bonita, y hay que destacar que esta idea viene dada de la arqueología social, que se dio en los años 70, por lo mismo que comentábamos anteriormente, ¿no? Por el movimiento que se daba en América Latina, que viene dada especialmente por Bate, chileno, y por Lumbreras, peruano, ¿no? Que ellos son quienes llevaron a cabo esta arqueología social, que sí es cierto que tiene un corte pues marxista, pero se centra también en unir, ¿no?, al pueblo, en centrarse en la revolución, en centrarse en esos elementos que se iban dando en el momento contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿por qué esta arqueología comunitaria? Pues bueno, en muchos lugares, especialmente la zona rural, yo soy de zona de sierra, yo soy de zona rural aquí en España, la comunidad es el primer agente al que llegan las consecuencias de las actividades arqueológicas, ya sean positivas, ya sean negativas. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ay, Dios mío, me han parado la obra porque vienen los arqueólogos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que debido a lo intrínseco de la arqueología, que es eso, ¿no? O sea, hay momentos en los que se tienen que parar las cosas porque, bueno, tenemos que estudiarlo. Ya por suerte estamos en un momento de la arqueología en donde podemos pararnos, podemos estudiarlo y tenemos métodos y medios. Entonces, ese conocimiento del pasado, a veces, como no comprendemos la cronología que esta pueda tener, lo que hacemos es que vamos directamente a algo que ya queremos descubrir, ¿no? Es decir, no es el estrato que me dice lo que hay, sino que soy yo quien le dice al estrato lo que quiero que haya. Y eso es un problema muy gordo, porque en primer lugar estamos eliminando muchísima información que es esencial, fundamental, y que nos puede ayudar a comprender cómo ha sido toda esa cronología, cómo ha sido toda esa secuencia, ¿no?, histórica y arqueológica de un pueblo. Por ello, yo voy a hablar de la arqueología contemporánea. Hay muchos colegas que consideran que la arqueología contemporánea no existe o no sirve, o etcétera, ¿no? Pero yo tuve la suerte de tener varios profesores que me enseñaron que sí, yo lo he visto, y considero que esa arqueología contemporánea tiene que estudiarse. La arqueología contemporánea es la de ahora, es decir, es la que tenemos. Por ejemplo, un ejemplo muy básico, ¿vale? Estamos excavando y tenemos en esa capa superficial, pues tenemos varios elementos, o tenemos quizá a un metro, 2 metros bajo tierra, tenemos elementos que corresponden a hace 50 años. ¿Por qué no los podemos estudiar? ¿Por qué no? Eso da muchísima información. Es más, yo misma he excavado zonas en las cuales no hemos encontrado una pegatina de una Fanta, ¿no?, de un envase de Fanta, de un envase de refresco. Pues bueno, también lo hemos catalogado. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque también nos ayuda a ver, eso ya no existe, es muy complicado encontrarlo, entonces también nos ayuda a ver un poquito esa evolución, ¿no? También los elementos que se le echaban antes a esos refrescos, cómo se anunciaban, cómo era el dibujo, ¿no? O sea, son cosas bastante interesantes. ¿Qué ocurre entonces? Que nos encontramos ante una diacronía que llega hasta nuestros días en cuanto a construcción de significados. Continuamente estamos creando significados, todo el día creamos significados. Cuando nos preguntamos el por qué y le damos una respuesta, estamos creando significados. Entonces, eso es lo bonito de esta arqueología comunitaria, ¿no? De que esa comunidad nos ayuda a nosotros a entender los significados que la rodean y que por ende rodean ese lugar arqueológico. Entonces, ¿cuál es el elemento más característico o que resulta eje de estas investigaciones comunitarias? El paisaje. Y entendamos paisaje también no como algo bello, bucólico, ¿no? Estos cuadros precisamente del romanticismo, ¿no?, que nos ponían unos cuadros, unos paisajes maravillosos, unos paisajes naturales maravillosos. Paisaje también puede ser un basurero, eso también es paisaje, quizás menos bonito, pero es paisaje, ¿no? Y ese basurero también tiene significado, el por qué han decidido ponerlo allí, qué había antes de que hubiera ese basurero, quiénes se acercan allí, qué hay allí. Eso también es arqueología, eso es lo que nosotros debemos de estudiar. Por ello también esta arqueología comunitaria está
estrechamente ligada con la etnología, con la antropología. Es decir, volvemos a esa multidisciplinariedad, ¿no? Incluimos elementos de otras disciplinas para la nuestra. Es, por tanto, una interrelación de los valores culturales y naturales, donde una participación activa de la población no es que sea un elemento aislado, es que es necesario. Esas tradiciones, la biodiversidad, la tecnología, la productividad, la identidad, eso genera un desarrollo sostenible y concibe lo que es un hogar, manteniendo y materializando todos estos paisajes. Labores muy banales, como son, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Que consideramos banales en la actualidad. Yo, por ejemplo, como joven, quizás pues, o ustedes mismos pudieran considerar como banal porque ya no se hace tanto, depende también del lugar en el que vivan, ¿no? Como es la cosecha, la predicción de la hora, la generación de redes de vecinas, que aquí en España se conoce como tomar el fresco, ¿no? Cuando ellos se salen con sus sillas y toman el fresco. Ellos son significados que quizás no distan tanto del pasado, porque el hombre es de costumbre, ¿no? Y, o sea, a lo mejor lo estoy utilizando todo muy en el aire, pero es real. Entonces, todas ellas se encuentran, voy a volver a poner esta imagen, todas ellas se encuentran enmarcadas en espacios que ya no son espacios, son lugares, porque ya tienen significado y se conforman en caminos, en caseríos, en montañas, de montañas concebidas también como apu, en cuevas, en una temporalidad, pero en una temporalidad que no desaparece, que continúa porque se va llenando de significado. Por tanto, hay un equilibrio entre categorías biológicas, vida y muerte, geográficas, tierra y agua, y cosmogólicas, cielo y tierra, cosmológicas, perdón, las cuales nos sirven a la arqueología en investigación. Si, en verdad, si nos damos cuenta, yo antes he nombrado arqueobiología, he nombrado la geografía y he dicho que, si bien es cierto al principio, todo era creación del divino, en la última etapa de la arqueología, que es la actual, ese carácter simbólico cobra cada vez más significado, ¿no? Es más, hay muchos memes que indican, ¿qué hace un arqueólogo cuando no sabe qué significado tiene un objeto? Simbólico. Exactamente, no ocurre tanto así, pero en ocasiones sí suele pasar que se da ese término. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agotar la estratigrafía, pero desde la superficie hasta el último punto que tenga el yacimiento arqueológico. Y aquí es donde entra la arqueología agraria, ¿vale? Este término ha venido denominado, bueno, yo lo he leído por un proyecto que hay en el norte de España, en Asturias, que ellos pues precisamente hablan sobre esto, ¿no? Sobre recopilar toda la información que hay en ese lugar, pero no hacerlo solo. Porque si bien se consideraban, como decía Howard Carter, que la arqueología debía de ser dada por especialistas, ahora no. La arqueología viene dada por la comunidad. En sí mismo la comunidad es la arqueología. Necesitamos a esa comunidad, el trabajo con la comunidad. Quienes en su identidad tienen la huella del lugar en el cual se investiga. Y como decíamos, pues bueno, es decir, es una arqueología de su tiempo. Por lo tanto, hay que hacer una arqueología en el ahora, pero en nuestro ahora. Entonces, ¿qué entendemos también, para ir resumiendo un poquito más esta idea de arqueología comunitaria? Que el conocimiento sobre y con la población del lugar de activación arqueológica, donde se realiza esa actividad, es fundamental para una investigación. La comunicación social, la dimensión colectiva, es el eje de la actividad. Es más, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner varios ejemplos, pero por ejemplo, muchos conocerán el tramo El Capañán. Pues el Capañán lleva a cabo una arqueología comunitaria con todas las comunidades, debido a que, como decíamos, ¿no? hay una identidad, el yacimiento arqueológico forma parte de su identidad y por lo tanto debemos de contar con ella. ¿Y qué conjunción se debe dar entonces en la comunidad arqueológica? Pues si antes, ya hemos puesto ejemplo, debía de ser la academia solamente, ahora tiene que ser una unión entre la academia y la sociedad. Arqueología no la podemos hacer solamente aquellas personas que, digamos, no hemos formado en ella, ¿no? Sino que arqueología debemos hacerla entre todos. Primero, para evitar malentendidos, como decía anteriormente, de la obra, y segundo, para tener un mejor y un mayor conocimiento de la zona en la cual estamos trabajando. Eso nos daría una base integral total de la zona, es decir, para futuro sería maravilloso y sería un empoderamiento de la sociedad absoluta. Es decir, la sociedad es dueña, digámoslo así, es dueña del lugar en el que vive, en todos los aspectos, y el cultural es muy importante. Todos nacemos bajo una cultura, pero sí que es verdad que poco a poco vamos descubriendo más cositas de ella, ¿no? Y tener conocimiento, saber cómo
se maneja, tener las pautas, tener los medios para poder defenderlo y para poder cuidarlo, protegerlo y conservarlo, es lo que hace que esta arqueología comunitaria cobre todo su sentido, ¿no? Es un feedback, ¿no? Nosotros ayudamos, colaboramos, digamos mejor, colaboramos con la comunidad y ellos colaboran con nosotros. Por eso se ha de olvidar que la academia es la única que puede trabajar en arqueología. Y bien, ¿para quién? ¿Y para quién es la arqueología? Y he indicado este término, ya prometo, ya voy terminando, que es la necesaria era de la globalización. Anteriormente hablábamos un poquito sobre esa universalidad, ¿no? De la arqueología, de la cultura, de cómo se rompió con la homogeneización de la cultura. Pues en esta era de la globalización, quizás la cultura sea lo que menos debamos de globalizar. Ojo, no decimos que no debamos de mostrar siempre, porque la cultura por suerte es gratuita, aunque en algunos sitios no lo quieran vender como tal, pero la cultura es gratuita y está. Entonces, uno de los problemas, como decíamos, que puede llevar a esta visión especializada es lo de la lectura que se pueda dar a estos bienes culturales, ¿no? Y por ello es necesaria esa activación con la comunidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que son los especialistas en conservación, en restauración, quienes hacen que continúe ese lugar o ese elemento de manera física, de manera espiritual, no son ellos los que hacen que continúe. Los significados no los tienen ellos, los significados los tiene la comunidad que convive, que los comprende, que está siempre en ese lugar. Ellos son. O bueno, si un arqueólogo, pues mucha gente hace un trabajo de campo, bueno, hacemos trabajo de campo e intentamos conocer, ¿no? Esas tres C. Intentamos llegar hacia el significado real de ese lugar, de ese paisaje, que para mí, ¿no? Es fundamental en el trabajo. Entonces, aquí he querido mostrar algunas imágenes. Seguro que algunos ya conocerán, están principalmente de aquí. En este primer lugar tenemos un maizal en Guatemala, ¿no? El maizal también es arqueología. Aquí podemos conocer, si en un yacimiento no aparecen elementos, bueno, alimentos, no aparecen alimentos, nosotros nos dirigimos hacia las zonas actuales para ver cuál es su proceso, ¿no? Cómo se descompone, cómo interactúa con la tierra. Es decir, ven esa correlación pasado-presente. ¿Y a quién acudimos? A las comunidades para que nos digan cómo es o cómo fue en su antepasado, en su antepresente. Aquí tenemos el puente de Quishuachaca, que como ustedes sabrán, o si no lo saben, pues bueno, todos los años entre toda la comunidad lo quitan y lo vuelven a hacer. Esto a mí me parece una maravilla porque es dejar y cuidar el significado que tiene ese lugar. Es un significado tanto de periodos prehispánicos como de periodo actual. Es decir, esa es la arqueología comunitaria. Esta es la que debemos de estudiar. Obviamente luego ya aplicando todos los criterios, metodologías y técnicas, ¿no? Que tiene la propia arqueología. ¿Y esto por qué he querido ponerlo? Esto, bueno, como indicó Jorge, llevamos a cabo un proyecto que se llama Proyecto para Casa, que es la de recuperación de paisajes y saberes en esta zona, ¿no? En esta zona que es el altiplano norte granadino, precisamente en Caniles, la cual es mi tierra. Entonces, yo sí que puedo decir que todo lo que hacemos tiene mucho sentimiento, que todo esa vertiente espiritual continúa. ¿Y qué ocurre? Pues en Europa tenemos un fenómeno conocido como, bueno, más bien en España, aunque se da en otras zonas de Europa, pero quizá en España sea la más, donde más esté presente, que es la España vaciada. Y que en alguna, y ya sí especificamos un poquito más, nos ponemos a la Andalucía vaciada, ¿no? Que son términos que han acuñado varios colegas. Y aquí que tenemos un cortijo totalmente abandonado. Pues si yo quisiera, yo he querido, digamos, explorar la zona de este cortijo y he encontrado estructuras propias de los años 50, 60, incluso en otras zonas pues hemos encontrado estructuras anteriores. Y hay que decir que en esta zona de aquí abajo, en la cual es conocido como Tullío, hemos encontrado restos romanos y restos musulmanes. Entonces, ¿por qué nosotros hemos llevado a cabo el trabajo con la población, con la comunidad, la colaboración, digámoslo así? Porque yo no sé dónde los sitios están. A mí me puede indicar un documento del siglo pasado, me puede decir, hallamos tantas piezas o hallamos un enterramiento. Pero es la comunidad la que por su trabajo
especialmente de la tierra, ha sido la que lo ha ido hallando. Mi abuela me recordaba y me decía, uy, yo recuerdo cuando nos quitaron el cerro, cuando lo limpiaron, allí aparecieron muchas piedras, parecía como una casa. Eso eran los restos romanos, precisamente eso era, ¿no? Y hay que decir que no todo el mundo lo va a decir porque tienen miedo de que se le quiten las tierras, porque bueno, por todas las políticas y las leyes que hay en cuanto a patrimonio, no solamente en España, sino también en otros países. Pero por ello se ha de colaborar con la población para que, como decíamos anteriormente, la arqueología se vea como algo suyo. En este caso, porque Caniles es mi localidad, ¿no? Pero digamos que esta misma materia la tenemos en Cajamarca. ¿Qué ocurre? Yo tendría que ir, o mi equipo tendríamos que ir exactamente igual, hablar con la comunidad y que sea la comunidad quien, con el trabajo conjunto de los dos, nos diga qué considera que se debe de hacer con los materiales que se han ido hallando, cómo debe de ser quizá el procedimiento de su puesta, digámoslo así, puesta en valor, ¿no? ¿Qué quieren hacer con ello? ¿No? Porque al fin y al cabo yo haré mi proyecto y desapareceré, o no. Pero bueno, en la mayoría de los casos uno suele desaparecer. Hay que tener una mayor sensibilidad hacia la zona y hacia la comunidad en las cuales nos encontramos. Sí que es verdad que tenemos instrumentos como es la consulta previa, que se tiene por parte del Ministerio de Cultura de Perú, pero aquí quizás me llueve en chancla o algo, pero yo creo que es una herramienta que va tarde. Es decir, esa consulta previa se hace cuando ya tenemos un proyecto hecho. Entonces hay que contar con las comunidades anteriormente y hay que contar con todos los sectores de la comunidad, porque al fin y al cabo son ellos son esos sectores los que le van a dar vida al lugar. Y todo ello, obviamente, viéndolo como también un desarrollo turístico totalmente sostenible y sustentable, que es lo que se defiende desde la arqueología comunitaria, para que sea llevado a cabo por y para la zona en la cual se lleva a cabo la arqueología, ¿no? Y aquí, obviamente, como comentaba anteriormente, el complejo arqueológico paisajístico de Cumemayo, en Cajamarca, que bueno, he querido poner este ejemplo porque cuando lo visité, justamente había una zona, creo que fue esta zona un poquito más para atrás, se había pegado fuego, y entonces varias comunidades estaban allí, pues bueno, intentando solucionar un poquito, ver qué se podía hacer con la vegetación que se había quemado, cómo recuperar ese área, ¿no? Entonces, me gustó mucho porque la guía iba hablando con ellos y le iba explicando, hubo esa relación, ¿no? De decir, ya aquí estamos en un complejo arqueológico, en un paisaje, y por lo tanto tiene esa entidad, tiene esa imagen, esa identidad pasada, ¿no? Prehispánica, pero también tiene la actual y por eso ustedes están aquí, ¿no? Entonces creo que fue bastante bonita esa conjunción. Y bueno, ya para terminar, no se ve, pero estaría bonita que se viera la imagen, la frase, ¿no? Pero lo que nos dice esta frase, me van a permitir que coja el libro, la tengo, voy a sacarme la chuleta, es de un autor español, él es historiador del arte, y lo que él nos dice, Maderuelo, sobre el paisaje, es que cuando se construyen caminos, puentes, muelles, poblados, cuando en el terreno se encuentra la huella del arado, del hacha, del pico, de la pala, ahí es cuando se está haciendo historia. Cuando contemplamos todos esos parajes que se han ido transformando una y otra vez por el trabajo, entendemos precisamente que ese cultivo, culto y cultura tienen una misma raíz, un significado común. Y todo ello nos complace verlo porque está fuera de la extrema codicia de la especulación. Ahí es cuando la palabra paisaje cobra su sentido como tal. Así que, sin más que decir, doy de nuevo las gracias a todas las personas que han estado presentes, a Turicha y Jorge especialmente. Y nada, estoy abierta a todo lo que ustedes quieran comentar. Añáis. Muchísimas gracias, Melanie, por la interesante presentación. Ha sido un proceso evolutivo el que nos has mostrado, cómo las ideas arqueológicas y cómo se pueden trasladar a la arqueología comunitaria y mostrarnos que realmente lo que tenemos es arqueología y que nos puede ayudar a preservar lo que somos, ¿no? Nuestra historia, nuestra cultura misma. Entonces,
Te agradecemos y ahora doy paso a las posibles preguntas que puedan haber. Pueden hablar directamente, escribir o levantar la mano como ustedes deseen. Yoli, sí, puedes, por favor. Bueno, yo más que preguntar, gracias Melanie, me encantó cómo lo has enfocado, esta palabra del antepresente, porque realmente no es que o sea, me he sentido yo parte de la arqueología porque trabajo con objetos arqueológicos, soy conservadora y restauradora, entonces, o sea, porque yo me meto dentro de los objetos literalmente, pero como lo has enfocado, ¿no? O sea, que somos parte de la arqueología, o sea, es decir, los lugareños que viven en los lugares, en los poblados, o sea, como que todos somos parte de, me ha encantado, o sea, como que me ayuda a tener otra visión, incluso valorar más mi trabajo, la verdad es que muchísimas gracias, está muy buena, bueno, muy bueno el webinar y en general los conceptos. Gracias, Yolanda. Y sí, lo que dices en realidad, aunque pensemos que, porque también vemos la arqueología como algo, ¡ay, la arqueología, ¿no? Todos los niños de chiquitos hemos querido ser arqueólogos. Entonces, pues esa también es una forma de comprender que arqueología somos todos, en verdad. O sea, la arqueología la hacemos continuamente. Voy a poner un pequeño ejemplo, si me permitís, de lo que comentaba de que un profesor me enseñó a mí de la arqueología contemporánea. Este profesor nos hizo recorrernos la ciudad de Granada buscando basura. ¡Basura! ¿Por qué? Porque nos dijo que hiciéramos arqueología de la basura. Porque con la basura de una persona, en verdad nosotros cuando investigamos un yacimiento romano, un yacimiento medieval, un yacimiento prehispánico, ¿no? En verdad, en ocasiones, si nos encontramos en la zona de consumo, es basura lo que nosotros nos estamos encontrando, son los desechos, ¿no? Entonces nos dijo, para que entendáis cómo es el procedimiento y cómo se genera. Y nos veía a todos como locos por la ciudad de Granada buscando la basura que decíamos, nos ve la policía y aquí nos multa a todos y nos vamos a la cárcel todos, ¿no? Entonces, pues para que entendamos que la arqueología, por suerte, es algo vivo y de que tenemos que cuidarla como tal. Y no solo a la arqueología, sino que también tenemos que cuidar a las personas que la generan, que somos toda la comunidad. Eso es la clave, ¿no? La sociedad, la comunidad, las personas, el medio ambiente, ¿no? Si de alguna manera existe un no equilibrio entre seres vivos, digamos, de medio ambiente, se acaba todo, ¿no? Y desaparecemos como especie, ¿no? Sí. ¿Alguna preguntita adicional, por favor? No tengan vergüenza ni miedo, comentario. No tiene nada. Yo tengo algunas preguntitas, sí. Ajá. Por aquí escriben, muchísimas gracias, Melanie. Sí, al inicio tú comentaste sobre la fiebre de las potencias que tenían en, digamos, conquistar regiones para resaltar el poder, ¿no? La dominancia de cada país, digamos, ¿no? Hablabas de 1700 y algo sobre lo que hacía Gran Bretaña, creo, y compañía, eh, que llevaban consigo científicos para demostrar que el conocimiento les daba poder, ¿no? No sé, no, yo no lo he leído, pero quizás tú nos pudieras dar un alcance. En la época que el grupo de Francisco Pizarro llega a, digamos, a Latinoamérica, o el grupo en 1492 cuando llegan a América, ¿ellos también llevaron algún grupo de científicos o de exploradores de tal manera que demostrasen superioridad intelectual? A ver, que me corrijan si me equivoco, porque yo pierdo la memoria. Si mal no recuerdo, no. Es decir, hasta que no llegan, por ejemplo, las misiones jesuíticas, porque los jesuitas eran los que le daban bien al tema de la ciencia, ¿no?
Pues digamos que a lo que se iba, pues eran en realidad Pizarro, Hernán Cortés, Almagro, no eran personas de letras, eran ladrones, bandidos, mecenas, es decir, eran lo que eran, ¿no? Claro, Entonces ellos iban con un objetivo claro, que era riqueza y poder. Si bien por eso se dio la extirpación de idolatría, o sea, como todos conocemos, ¿no? Por el hecho de que cuando ya se empieza a comprender, especialmente por parte de la Iglesia, de que las culturas descubiertas tenían quizá una mayor delicadeza, una mayor sensibilidad y un mayor conocimiento de lo que se esperaba, es pues bueno, cuando ya se empiezan a llevar misiones, digamos por así, científicas. Por ejemplo, el caso, yo he nombrado a los jesuitas, pero tenemos a los dominicos, ¿no? Tenemos a muchas otras, como digo, son parte son sectores de la religión, pero he nombrado a los jesuitas porque yo personalmente soy fan de los jesuitas y los expulsaron de allí porque los vieron como un riesgo. Además, yo he nombrado a Carlos III y fue precisamente durante su reinado cuando los jesuitas fueron expulsados y fueron masacrados, porque consideraron que su conocimiento excedía sobre lo que debía de conocer un sector inferior o por debajo de la corona, ¿no? Por eso yo te digo eso, que tal como, por ejemplo, Napoleón, lo que comentaba, ¿no? Que iba con sus sabios, que en verdad el fin de estos sabios no era descubrir cosas. mm, El fin de estos sabios era llevar, como comentaba, era llevar civilización a los demás lugares, ¿no? O sea, pero pues se toparon, es más, quienes excavaron las pirámides, quienes excavaron ciertos lugares, bueno, las pirámides no, pero quienes excavaron ciertas zonas de Egipto, eran sectores militares, es decir, eran un grupo de militares, eran ellos. O sea, digo excavar por decirlo finamente, porque en realidad no excavaban, destruían. Y así fue como se descubrió la piedra Rosetta, de esa manera, ¿no? Dando golpes porque vieron algo y dijeron, pues aquí, venga, vamos a ver qué hay. Y así fue de esa manera. Por lo tanto, el tema de quizás como nosotros podamos entender de la colonización, de ir a un lugar con esos fines científicos, todo en esta vida, todo lo que reluce no es oro. Entonces, era por algo. Y en este caso era pues para ese discurso, siguiendo con el tema de Napoleón, y no me enrollo más, que yo me enrollo mucho. Siguiendo con el tema de Napoleón, la idea de Napoleón de llevar también a estos sabios era para convencer a la población de que les dejara estar allí. Es más, Napoleón se subió a la pirámide y dijo, todo esto es vuestro, esto en realidad no es mío. Es decir, estaba dando totalmente un discurso demagógico, ¿no? Pero claro, se estaba ganando a la gente. ¿Y cómo se la ganaba? Con su identidad, con su cultura. Y ganando su cultura se ganó él también cierto territorio, ¿no? Entonces, por eso yo creo que alguien me corrija, que lo mismo sí, ujú. pero en ese momento en el que llegan los españoles, no. Aparte de que llegó no, yo creo que no iban con ellos ningún científico, porque después se empezaron a ir naturalistas, ¿no? Paisajistas, mucho más adelante, que precisamente pues iban tomando mucho más adelante, digo en el siglo XVIII, es decir, bastante más adelante fue cuando empezaron a llegar todos ellos, que venían pues desde Estados Unidos, ya venían también desde Alemania, ¿no? Desde la propia España, y ya pues sí estaban interesados en la fauna, en la flora, en los paisajes y todas esas crónicas, ¿no? Precisamente las crónicas llegan como unos 30 años después, una cosita así, ¿no? Que ya y siempre son religiosos, son clérigos los que siempre hacen esas crónicas. Espero haber respondido la Sí, pregunta, perdón. sí, sí, gracias. Yolanda, por acá tienes alguna... Bueno, para comentar lo mismo que decía Melanie, también estudiando un poco la historia del Perú, si efectivamente no llegaron con ningún ilustrado en principio, porque era eso, solo querían riqueza porque, claro, dijeron, bueno, hay oro, y realmente no sabían cómo iban a hacer, digamos, toda esta travesía que salían desde España a llegar al Perú, porque claro, en principio con Cristóbal Colón, él se tardó mucho más porque no conocía el territorio, dio muchas vueltas, qué sé yo. Entonces, digamos que la gente en principio de la corona es que no confiaba que llegaran a Perú. Entonces, por lo cual no valía la pena para ellos enviar a sus letrados ni científicos ni nada.
pensaban que los mandaban a morir, en realidad. Sí, sí, ve a buscar oro, pero tal vez vas a morir. Fue por eso. Entonces ya al tener respuestas y ver que sí había mucho oro, había mucha gente, sabían que había una civilización muy avanzada que, digamos, que lo pintaron como otra cosa para decir, bueno, vamos a evangelizar y tal. Pero bueno, al principio no, pero bueno, ya está. Sí, interesante eso, ¿no? Porque nos ayuda a comprender lo que quedó de eso, ¿no? Porque quizás haciendo una reflexión sobre la charla y sobre la realidad que vivimos en el país, podemos entender quizás lo que está pasando, ¿no? La prepotencia entre, digamos, entre el poder y la comunidad, ¿no? Y yo, no, yo sé que quizás es muy fuerte decir esto, pero yo lo interpreto de esa manera, ¿no? Que eso es lo que quedó. Y quizás no hemos tenido una evolución suave entre las personas que conformamos la sociedad y hemos vivido separados y no hemos sabido comprendernos, ¿no? Y con respecto a eso viene una preguntita adicional, espero que no se estén cansando, bueno, la gente ya se está yendo, pero los que quieran escuchar pueden quedarse. Nos has comentado que arqueología puede ser, somos nosotros, la comunidad, lo que vemos, las actividades agropecuarias, no las actividades colectivas como el AINI, la MITA, la MINCA, y desde el punto de vista de la arqueología, ¿cómo se le considera a un idioma? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo se le considera el idioma? Como decía, nosotros nos alimentamos de muchísimas disciplinas y la lingüística es fundamental. O sea, es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el tema de la toponimia. O sea, nosotros necesitamos estudiar la toponimia. Yo voy a poner mi caso. Yo tengo mi tesis en Chucuito, en el altiplano puneño. Entonces, yo recién llegada a Perú, yo no conocía nada, ni quechua, ni aymara, ni nada, lo justo y lo necesario. Entonces a mí la gente me comenzaba a hablar sobre lugares. El Apu Atoja, Tayika, tal zona se llama de esta manera. El propio lago Titicaca, ¿no? Este camino se conoce así, el Capañán. Y yo decía, hay que ver, digo ¿qué nombre, no? Entonces, el cómo, primero su definición, es decir, su traducción al castellano y ver lo que significa, ¿no? Ya está, pues uno se lo traduce y empieza a entender un poquito el por qué en la actualidad, cuando se refieren a él hablando, eh, lo tienen con ese cariño, o por qué se hacen ciertas actividades dentro de él. Y está, por ejemplo, el Apuatoja, ¿no? El Apuatoja estaba continuamente, cuando llegaban las fiestas importantes del lugar, todo el mundo tenía el Apuatoja en la boca, ¿no? O sea, o sus zonas colindantes, pero esto hablándolo en Aymara, ¿no? Yo de Aymara no sé, sé bien poquito. Entonces, el idioma es súper importante porque sin él, estos lugares, o sea, los lugares tienen significado y esos significados tienen un término. Y ese término viene impuesto por el idioma. Entonces nosotros trabajamos muchísimo con el tema de las expresiones, de cómo se refieren quizá yo he dicho un arado, ¿no? Aquí en mi pueblo el arado tiene 1000 nombres, ¿no? El cómo, por ejemplo, las vereas son los caminos que crean los propios animales para pasar, ¿no? Pues, ¿cómo se llaman así? Caminos de herradura, también se les conoce, y por qué se les conoce como caminos de herradura, es decir, el propio idioma y las propias expresiones, los términos, te está dando indicios, te está dando la idea de por qué ese lugar es importante, de qué actividad tuvo en ese lugar. Y ya, por ejemplo, o sea, el castellano lo que es el castellano, ¿no? Pero si nos metemos en idiomas, por ejemplo, el quechua, el aymara, que tienen una presencia simbólica, una como visión muy fuerte y que la lleva muy remarcada dentro del idioma, eso ya es magnífico. Porque con ello conoces su cosmovisión, conoces su idiosincrasia, conoces el lugar. Es decir, el idioma, cuando vas a un lugar y sabes que en esa región se habla un dialecto, una lengua diferente, un idioma, es una maravilla. Vamos, es puerta abierta y decir, el mayor tesoro lo tengo yo ahí.
Entonces el idioma es fundamental dentro de la arqueología, sí. Podríamos decir que el idioma es como un museo viviente, ¿no? Es un museo al aire libre, presto a Viviente y mostrarte. cambiante, o sea, claro, no para de cambiar, es algo totalmente dinámico, es como el paisaje, ¿no? Entonces es una maravilla, porque ahí está su dificultad, pero ahí también está lo bonito del idioma, ¿no? De que cada día aprende algo nuevo. Sí, bastante interesante, Melanie, lo que nos transmites. ¿Alguna consulta, pregunta, comentario, crítica, Positiva siempre, positiva, constructiva. constructiva? Bueno, no veo más preguntas. Nuevamente, Melanie, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por la charla muy bonita que nos has presentado hoy. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos aprendido bastante y después de esto vamos a quizás valorar más lo que tenemos alrededor, ¿no? Valorar más nuestra historia, las cosas que hacemos, el medio ambiente en el que vivimos, al ser humano mismo, ¿no? Porque también representa una entidad muy de mucho valor, ¿no? Y nada, te agradecemos mucho. Gracias a todos por haber estado conectados. Después vamos a poner este video en el Facebook también de Educacerío. Y aprovecho para comentarles que en Educacerío siempre organizamos este tipo de charlas de tal manera que podamos llegar con conocimiento a nuestras comunidades y que nos sirva para la vida, ¿no? Y les aprovecho para comentarles que pueden visitarnos a la página de Facebook y ayudarnos a expandir más el contenido que ponemos por ahí. Nuevamente les agradezco mucho, gracias a todos, gracias Melanie. Nada, y será hasta otra ocasión. Muchas gracias a todos.